Tipología del duelo. Duelo bloqueado. Ocurre una negación a la realidad de la pérdida, donde hay una evitación del trabajo de duelo y un bloqueo emocional cognitivo que se manifiesta a través de conductas, percepciones ilusorias, síntomas somáticos o mentales o relacionales. 2. Duelo complicado. Síntomas o conductas de riesgo sostenidas en el tiempo y de intensidad riesgosas para la salud dentro de un contexto de pérdida. 3. Duelo patológico. La persistencia o intensidad de los síntomas ha llevado a alguno o a varios miembros de la familia a detener la vida laboral, social, académica, orgánica. Estas son las formas más frecuentes en las que quizás se puede manifestar el duelo tras una pérdida bastante dolorosa en un individuo. Pero estábamos hablando, antes de irnos a esta última pausa, sobre las manifestaciones físicas del duelo. Pero ¿qué pasa con las emociones, con las actitudes, el comportamiento de la persona? ¿Qué piensa una persona cuando transita un proceso de duelo? Bueno, las emociones del duelo son muy amplias, ¿no? Hay algunas que el mundo nos permite. Por ejemplo, se espera que llores, se espera que estés triste, se espera que te aísles. Pero no está bien visto, por ejemplo, el alivio. No está bien visto la rabia. Oye, qué rabia que me dejaste, ¿no? O sea, ¿por qué me hiciste esto? Exacto. O sea, la ira. O de repente... Las reacciones violentas, las reacciones personas que violentas, comienzan a pegarle a las paredes. Correcto, tienes toda la razón. O sea, ese tipo de reacciones que además son muy frecuentes, pero la gente se las guarda. La culpa es una de las reacciones más frecuentes y más difíciles de manejar en los procesos de duelo. O sea, quizás una de las reacciones que puede generar un duelo complicado es el mal manejo de la culpa. O sea, en el duelo, ¿qué pude haber hecho? Porque además la mente, como tú dices, la parte cognitiva, las creencias, la mente nos juega en contra. Y entonces vamos desmenuzando el hecho, o sea, el momento de la muerte, y lo vamos desmenuzando hasta que de alguna manera nosotros fuimos responsables y por el hecho, de esa pérdida. Por el hecho de que una persona manifieste alivio, manifieste estos ataques de ira, ataques quizás un poco violentos a la hora de un duelo, a la hora de una pérdida, ¿eso significa que esté mal ese tipo de reacciones? No. ¿O son normales? Son normales. El problema quizás es la canalización de la emoción. O sea, tú tienes que, evidentemente tienes que vivir toda esa gama de emociones asociadas a la pérdida, especialmente de una persona, ¿verdad? De un ser amado. ¿Por qué? Porque, bueno, tú construiste esta relación en base a todas esas emociones. O sea, tú te enfadaste con la persona, tú la amaste, tú sentiste tristeza, o sea, todas esas cosas estaban en el antes y van a estar en el después. Pero lo importante es que tú lo puedas canalizar. O sea, tener oportunidad de hablarlo, de sacar de adentro. No es lo mismo una emoción que está adentro, así como un ovillo negro que no sé cómo agarrarla, ¿verdad? Y que me duele aquí, me duele el pecho, pero me duele de verdad. O sea, no, es como un hueco. A cuando la saco para afuera y la transformo en palabras y puedo hacer algo con eso. Puedo ponerme brava, puedo decirlo, puedo darme el permiso de sentir cosas que de repente la sociedad no las admite mucho, pero en realidad yo las estoy sintiendo. Claro. Pero ¿qué pasa cuando la persona se aísla? Y por lo general el grupo familiar, que quizás no conoce mucho sobre el manejo del duelo, lo que hace es volcarse hacia esa persona, no dejarla que tenga sus momentos de soledad, por decirlo así. ¿Cómo actuar en ese caso? Esa es una pregunta interesantísima, porque fíjate, ahí tenemos un efecto adicional al duelo. Y es que el duelo, ese cuerpo físico que sufre de un duelo emocional, ese duelo, ese sufriente, empieza a dar manifestaciones que nos permiten decir que ese duelo afecta al entorno, afecta a la familia, afecta a la comunidad, me afecta en el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Manejar el sufrimiento del otro es un tema muy complicado porque me debato entre lo acompaño a llorar, le digo que no golpee la pared, le digo cómo debe sentir, qué le digo, cómo le digo, cuándo le digo, qué hago. Entonces son expresiones que complican al doliente
pero también al que acompaña al doliente. Así es, y es algo que además se ve con mucha frecuencia no solamente en personas que pierden a un ser querido, sino que, por ejemplo, en personas que han sido víctimas de algún accidente y han perdido una pierna, han perdido un pie o las dos piernas, un brazo, y pues su capacidad o su calidad de vida se va a ver seriamente limitada. Eso es lo que pasa quizás en un primer proceso, en las primeras de cambio, cuando suceden este tipo de situaciones. La persona se abstrae porque está transitando por su proceso de duelo, está viviendo su pérdida. Lo entiendo de ese modo, ¿es así? Así es. Ahora, ¿se vive el duelo de la misma manera independientemente de la edad de la persona? ¿O es esto cierto de que los niños por lo general suelen superar el duelo con mayor facilidad? Todo lo contrario, todo lo contrario. En el niño el duelo es el trabajo de toda la vida. Es decir, por ejemplo, cuando una persona que ha sufrido la pérdida de un padre en la primera infancia o en la adolescencia no trabajó eso, porque además el duelo en el niño es un duelo tapado. O sea, no lo lleves, no le digas nada, no hablen de eso, pónselo bonito, no lo lleves al cementerio. Es decir, es un duelo bien encubierto. Es como si el niño o el adolescente no viviese en el mismo lugar que todo el mundo y no escuchara y no supiese de lo que está ocurriendo. ¿Y debe taparse? ¿Debe aislarse al niño de esa situación de mucho dolor? Para nada. El niño siente, aunque tú no se lo digas, el niño lo está sintiendo. Porque el niño vive inmerso en ese ambiente, sabe lo que está pasando, sabe, a veces incluso dentro de la conversación que siempre se debe tener con un niño, en la conversación honesta sobre la manera de la muerte, ¿verdad? Siempre se le debe preguntar, ¿qué sabe? ¿Qué has escuchado? ¿Tú sabes que está pasando algo aquí? ¿Qué has escuchado? ¿Por qué? Porque siempre el niño sabe. Y en la medida que tú abras esa conversación, le estás dando la oportunidad de que él exprese y te estás dando la oportunidad de que tú puedas canalizar esa emoción o poner las cosas en el sitio correcto. No, mira, lo que pasó no fue esto, lo que pasó fue esto, claro, ¿verdad? Y eso va a aliviar muchísimo el proceso de duelo. El hecho de que tú le digas, mira, me vas a ver sufriendo, me vas a ver llorando, no te angusties, porque cuando perdemos un ser querido es normal sentirnos tristes, es normal ponernos bravos. Entonces también tú le estás dando permiso a ese niño de que exprese esas emociones. Igual él te va a decir, mamá, me gustaría, que eso también es frecuente, me gustaría celebrarle el cumpleaños a papá, aunque papá ya no esté, por ejemplo. Entonces, si tú le das el permiso de hablar de eso, él también te puede expresar su necesidad. Y se puede hacer una alianza dentro de la familia. ¿Y se deben respetar esas conductas, por ejemplo, sobre la que acabas de poner el ejemplo, celebrarle el cumpleaños a papá, aunque papá no esté? Sí, claro. Se deben apoyar ese tipo de iniciativas. Se deben apoyar porque es una necesidad que tiene el niño, es una manera que encuentra el niño de expresar esa emoción. Quiero lanzarle un globo al cielo, quiero hacerle una carta. Muchísimas veces en los niños vamos a ver reacciones de que el niño ve al fallecido, porque el concepto de muerte en el niño no es el mismo que en el adulto. Claro. O sea, el niño no considera que la muerte es permanente, sino hasta después de los 5 o 6 años. O sea, mientras tanto, la persona fallecida es igual que una caricatura. Se murió y vuelve a pararse y vuelve a salir. Y te pregunto, Patricia, porque quizás es una inquietud de muchas personas, ¿hasta qué punto hay que serle claro y sincero al niño sobre todo lo que está pasando? En especial cuando las causas de la muerte quizás no son naturales, sino que la persona murió por alguna causa violenta, fue asesinada la persona a manos de otra. Mira, ¿eso la debe recomendación de todos los estudios a largo plazo demuestran que lo más conveniente siempre es la sinceridad. Claro, la sinceridad no tiene que ser grotesca, tiene que ser sincera. O sea, si le quitaron la vida a tu papá, mataron a tu papá, o mataron a tu mamá, o a tu hermano, ¿verdad? Hay que explicarle, si él pregunta, hasta donde tú le puedas explicar sin necesidad de caer en detalles que puedan ser dolorosos para el resto de su vida, traumáticos para el resto de su vida, pero sí, porque igualito él se los va a preguntar y en la medida que crezca se va a seguir haciendo preguntas cada vez más chiquiticas. Y eso es lo que nos llega a nosotros en terapia. O sea, en terapia cuando tú trabajas el duelo de un niño o de un adolescente, en la vida adulta te va a empezar a hacer montones de preguntas y esas preguntas generan mucha rabia y mucha distancia. Porque no me dijeron, porque yo no pude saber, porque no supe, etcétera. Así es. Tenemos participación a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Miguel González dice, vivimos en un mundo lleno de emociones, de los buenos se obtienen satisfacción y de lo malo
se obtiene experiencia. También él agrega por acá, el duelo se siente cuando se quiere, es un proceso de aceptar el cambio a través de las pérdidas del ritmo de la vida. ¿Es esto realmente algo que se siente cuando se quiere? Hay un trabajo importante de conciencia y de responsabilidad personal y de querer aprovechar todo lo que la vida nos coloca. En efecto, una crisis que puede generar una pérdida y a su vez esa pérdida va a generar un dolor, un sufrimiento, se pueden convertir en una oportunidad de aprendizaje. Pero eso tiene muchísimo que ver con los valores que nos acompañan para la vida, con el sentido de la vida, que de alguna manera yo abrazo desde mis primeros momentos como niña, adolescente, ¿no? Eso se trata. También pregunta o dice por acá Presencia Coaching, el duelo es algo bueno, es la forma de ir a través de las transiciones de la vida. Y Oscar Montilva pregunta, ¿qué pasa si tengo una pérdida y no tengo dinero? ¿Qué hago? ¿Cómo suele quizás influir esa situación por la que atraviesan muchísimas personas en nuestro país y en otros países del mundo? De que murió alguien, murió un familiar, por ejemplo, hay que correr con gastos que, digamos, son bastante elevados. Además, no tengo un seguro. ¿Qué hago? ¿Cómo influye eso también en ese momento, en esa situación de duelo, Marisol? Fíjate, allí tenemos que considerar varias cosas, ¿no? Y es que este tipo de situaciones ya de orden, que tienen que ver con la vida relacional, mis competencias, el trabajo, el dinero que gano. Por supuesto que en una situación como esta que el señor menciona, se agravan y complican, aprovechando tu concepto del principio del duelo complicado, se ven complejizado esta sensación que estoy viviendo, ¿sí? Lo importante es poder tener la capacidad, la serenidad, caramba, el momento, la aceptación para entender que estoy viviendo una situación que me genera otras. Y qué importante es poder distinguir una de otra. Qué importante es poder tener la palabra empática, compasiva, quizás de alguien que me pueda permitir a mí entender que una cosa es mi pérdida que estoy viviendo, lo que ella me lleva, y otra cosa son las circunstancias en que éstas me colocan. Pero pueden interferir quizás negativamente esas circunstancias en el transitar por ese proceso de duelo. ¿Pueden quizás retardarlo, Patricia? Pueden complicarlo muchísimo, porque imagínate la rabia de que se muere una persona que es valiosa para ti. Y ni siquiera tengo cómo enterrarlo. No tienes para hacer el funeral, no tienes para regalarle un ramo de flores digno, bonito. No tiene, o sea, imagínate todos los huecos que te van quedando, la frustración. O sea, necesitas una capacidad para vincularte a lo bonito, a lo bueno, demasiado grande, como para que no te quede eso pegado en la pérdida. O sea, si yo pierdo a alguien muy importante para mí, ¿verdad? Y no tengo para enterrarlo, por ejemplo, tengo que cremarlo, porque ella quería ser enterrada, pero tengo que cremarla. Entonces yo tengo una sensación como de vacío, de hueco, de rabia, y al mismo tiempo quiero dignificar a esa persona que fue valiosa para mí. Es decir, es muy complicado, eso ya en sí ya complica muchísimo el proceso de duelo. Fíjate que muchas personas se interesan en este tema de cómo abordar el duelo en la población infantil. Sigrid Matar nos dice, soluciones duelo, preguntar cómo informar a un niño si la muerte del ser fue por suicidio. Sí, ese es el proceso más complicado que puede haber en un duelo. O sea, la pérdida, especialmente si es un representante, si es un padre, una madre que se quitó la vida, sin embargo, hay que decirle que la persona se quitó la vida. Y hay que pegar allí, y ahí aprovecho la vivencia que tuvimos con este actor, bueno, hace poco un actor muy importante se quitó la vida. Y fue muy bueno porque muchísimos niños tuvieron acceso a esa información y hablaron del suicidio. Y no se habló negativamente, sino que es una condición que puede vivir un ser humano por situaciones, por depresión, es decir, que no tenía un vínculo directo con su entorno, con sus seres queridos, sino más bien con lo que la persona, la propia persona estaba viviendo. ¿Qué puede surgir de quizás no saber si decirle o no al niño que fue un suicidio? ¿Miedo a que quizás el niño pueda repetir la acción más adelante? Puede ser,
pero también puede ocurrir sobre todo la rabia de pensar, bueno, me dejó, o sea, yo no era importante para él, yo no fui significativo. Así es. Hay muchísimas cosas que hablar todavía sobre este tema del duelo. Por ejemplo, algo que quizás también muchos se estén preguntando, ¿en cuánto tiempo en promedio se debe superar un duelo? Hay, digamos, periodos ya determinados para esto. De eso hablamos al regreso de esta pausa. Los dejamos con un material que habla justamente sobre esas manifestaciones del duelo en la persona. Allí lo tienen, ya venimos. Las personas pueden transmitir o demostrar el dolor que les produce una pérdida de varias maneras. Reacciones físicas. Pueden ser cambios en el apetito o el sueño, malestar estomacal, opresión en el pecho, llanto, músculos tensos, problemas para relajarse, poca energía, nerviosismo o problemas para concentrarse. Pensamientos frecuentes. Pueden ser recuerdos felices de la persona que falleció, preocupaciones o arrepentimientos, o pensamientos de cómo será la vida sin esa persona. Emociones fuertes. Por ejemplo, tristeza, enojo, culpa, desesperación, alivio, amor o esperanza. Reacciones espirituales. Una pérdida puede llevarnos a encontrar fuerzas en la fe, a cuestionar creencias religiosas o a descubrir significados y conexiones espirituales.